Continuamos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada aquí en la pantalla de C5N. Estamos y seguiremos estando, por supuesto, reflejando la realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario te ocultan y que aquí te lo estamos mostrando, analizando, debatiendo y sobre todo venciendo la cerrazón informativa para que vos estés bien informado de la realidad. Y estamos frente a lo que se viene mañana, un super miércoles. Estamos además hoy celebrando, si se puede decir, tal vez uno de los días del trabajo más angustiantes de la República Argentina de los últimos tiempos, porque crece la preocupación por la posibilidad de la pérdida del empleo, porque crece la preocupación en la economía, porque el temor al tarifazo, a las tarifas impagables, se hace carne hoy en las familias de nuestra patria, porque cierran pequeñas y medianas empresas, porque las cortinas de las fábricas que se levantaron en los últimos años hoy se bajan, porque la producción por las importaciones está en riesgo y todo atenta contra las fuentes laborales. Como si todo esto fuera poco, el gobierno que insiste en una reforma laboral que va en contra de tus principios laborales y que obviamente hay que buscar la forma de defenderlos. Esta noche con el ex ministro de Trabajo, el doctor Carlos Tomada, vamos a estar debatiendo en profundidad y analizando este tema. Lo que se viene mañana miércoles, está Silvina Batakis, también economista, y lo que se ha vivido hoy, ¿no?, en la calle con los grupos y los partidos de izquierda, Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, y también con Juan Marino, dirigente del Partido de los Piqueteros, que hoy también estuvieron desarrollando varias acciones. Con ello vamos a estar analizando la actualidad económica, laboral y también política de la Argentina. Hace instantes, esto también forma parte de la realidad y de la actualidad, porque lo que se vive en Brasil en este momento con la injusta prisión de Lula, paralelo ocurre en la República Argentina. Hace instantes Pedro Brigger tuvo la posibilidad de un mano a mano exclusivo con la expresidenta de Brasil, destituida por un golpe de los poderes económicos y de la derecha en Brasil. Precisa, contundente, así hablaba Dilma recién. ¿A qué se debe su visita a Buenos Aires? Eu vengo a Buenos Aires para participar de uma agenda sobre Lula livre, Lula inocente. ¿Por qué el Poder Judicial la destituye a usted y tiene preso ahora al expresidente Lula da Silva? Porque está havendo golpe em Brasil. Golpe que começou com impeachment e que agora se completa, porque o golpe, infelizmente para os golpistas, foi golpe que politicamente foi derrotado. Não tem candidatos, é o único candidato que tem a maioria da população brasileira apoiando é Lula. Então, ¿qué se hace? Impede-se Lula de concorrer. ¿Cuáles son los próximos pasos para tratar de conseguir la liberación del expresidente? Resistir. Resistir y resistir. Dilma Rousseff, tal vez con una enseñanza para la dirigencia política de la Argentina, para cierta dirigencia política y gremial que desierta, que está desertando en la Argentina de hoy de las luchas necesarias que hay frente a los avasallamientos que el gobierno está haciendo. Recién lo hablábamos con el doctor Carlos Beraldi sobre la institución justicia, de la forma en que lo está haciendo, donde ya te cuentan sin ponerse colorados que los servicios de inteligencia son enviados por el gobierno para presionar jueces para que emitan fallos favorables al gobierno. Hoy también lo expresaba esto Horacio Berbisky, colega y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina. Hay notablemente un discurso oficial del ministro Garabano de que no hay presión sobre la justicia, de que no hay intervención sobre la justicia, de que ellos son distintos. Es cierto que son distintos, son eficaces, porque tiene un manejo de los servicios de
información es desembosado, es decir, aquí vuela el carpetazo. Y como vos bien decís, la verdad que ha sido muy eficaz el gobierno, porque los tiene a la mayoría, digamos al 90%, muy controlados y muy a merced de lo que el gobierno quiere, ¿no? Bueno, mirá, la libertad de Cristóbal López fue decretada hace poco más de un mes por 2 jueces, Ballesteros y Fara. Sí. No está ninguno de los dos. No está ninguno de los dos. Es tremendo el esto. El presidente dijo públicamente que estaba indignado por el fallo. Sí, se enloqueció, dijo. Y uno está trasladado a otro tribunal donde no hay causas críticas. Y el otro está de licencia con el trámite de la jubilación anticipada y ya anunció que se va. El tercer miembro de la sala fue destituido, que no intervino en este caso porque ya había sido destituido antes. En el caso del tribunal oral que tiene que juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, recordás que habían elegido un tribunal, habían creado un tribunal a dedo específicamente para eso. No podía funcionar ese tribunal hecho a dedo. Entonces se sorteó un nuevo tribunal. En vez del 9 tocó el 4. El 4 tenía 3 jueces. Uno de los jueces se excusó por relación con familiar, con uno, forzando el artículo de la ley sobre excusación, se excusó. A otra la recusaron. Queda uno de los 3. Ahora los otros 2, ¿quién lo va a poner? Macri. Bueno, crece la preocupación, las voces de distintos sectores ante lo que es una evidencia, ¿no? Como el gobierno avanza sobre la justicia, coloniza la justicia. Mayo viene con nuevos aumentos, que van a impactar de lleno en la inflación. Fernando, ¿no? Un mayo recargado tenemos. Mayo recargado. Ya rige el aumento de AISA, ¿no? El aumento de 26% en el servicio de agua y cloaca. Es un 26% medio tramposo, porque según el barrio puede llegar hasta 60% cuando se considera la eliminación de subsidios. La tarifa sube 26%, pero en algunos casos más. Ahí tenemos, el boleto pasa a 11 pesos, sube 46%. El subte, ¿no? Estamos hablando del subte en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a regir a partir del 8 de mayo, es decir, a partir de la próxima semana. Todavía no está vigente, pero es uno de los golpes fuertes que va a tener acá el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires. 26%, como comentábamos, la tarifa promedio del servicio de AISA, agua y cloacas en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Una factura promedio de 108 pesos, dicen. ¿Y cómo se desploma la confianza del consumidor? Esto es tremendo. Esto es lo que pasa muy fuerte. Cuando aumentás tanto, ¿no? Se desploma la confianza del consumidor. 8.5 cayó en abril, 13.2 en el último año. Es una caída muy fuerte. Y estos datos son los datos que miran los mercados, ¿eh? Claro. Los mercados no solo miran a ver cómo van las cuestiones macroeconómicas, si hacen el ajuste o no hacen el ajuste. Miran estas cosas y cuando ven estas cosas se preocupa, dice, un gobierno que pierde tan rápidamente apoyo en la sociedad no es un gobierno sólido, y un gobierno que no es sólido va a tener dificultades en llevar adelante su plan de ajuste. Quita el respaldo. Ahí tenés parte de la crisis que mañana se va a reflejar seguramente, como comentábamos antes, en la apertura de los mercados con la cotización del dólar, que si uno ve lo que estuvo pasando en el mundo en estos últimos días, con una caída de hasta 1.6%, mejor dicho, con una suba de 1.6% del dólar frente al euro, sabe que eso se va a trasladar al mercado doméstico y sabe que los fondos de inversión extranjeros se van a ir muy puerta 12, van a ver mañana. Entonces hay temor a que sea otro día de corrida. Bueno, muy bien, Fernando, enseguida lo vamos a estar analizando esto, el super miércoles económico que se viene, y reitero, super miércoles en el Congreso de la Nación, porque mañana la oposición va a tratar de aprobar el proyecto para torcerle la voluntad al gobierno, parar las tarifas impagables. Lo decía al inicio, lo reitero ahora, lo voy a seguir reiterando mañana. Atención, porque hay que estar mañana muy atentos a los diputados que se sientan en el recinto y a los ausentes,
porque en esta impunidad que tiene el gobierno de decir y anunciar por los medios lo que va a hacer, ya han dicho que están tratando de cooptar voluntades para mañana que no logre la oposición el quórum. Uno se pregunta, ¿qué van a salir? ¿A comprar diputados mañana? ¿Esto puede ocurrir? Por eso hay que estar muy atentos con la cantidad de votos mañana, diputados que se sientan, quiénes van a estar y quiénes son los ausentes. Mañana se trata de un proyecto que le importa a usted. Para aquellos dirigentes que dicen que están muy preocupados por usted, que después van a pedirle el voto y que hoy, frente al tarifazo impagable, nada han hecho, mañana la mayoría de los diputados de la oposición quieren defenderlo a usted de las tarifas impagables. En las últimas horas, por ejemplo, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, hoy tomando una postura cada vez más opositora al gobierno, en una etapa de autocrítica también sobre lo que el Frente Renovador hizo hace un año, y hoy, ante lo que está ocurriendo, está virando cada vez hacia un tono mucho más opositor, ratificó lo que van a hacer mañana. Le decimos al gobierno, dijo Sergio Massa, con total claridad, las tarifas tienen que ajustarse a la realidad del salario. Faltó la palabra salario acá. Las tarifas tienen que ajustarse a la realidad del salario o del bolsillo de los argentinos. La idea ahí es que justamente dijo también, hoy estamos peor. Las tarifas argentinas son muy altas en todo el país. Las cuentas de los servicios están destruyendo la economía de familias, pymes, clubes de barrio, jubilados y tantos otros. En lugar de pedir esfuerzo a otros, el presidente debería predicar con el ejemplo y bajar el IVA de los servicios. La caridad bien entendida empieza por casa. Que dejen de mirar a sus amigos empresarios y su rentabilidad, que miren a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños comercios y empresas, a los que menos tienen. Parar esta locura es simplemente tener tarifas justas, así se expresó en las últimas horas en su Facebook personal Sergio Massa, que mañana van a ir junto al resto de la oposición, reitero, con un proyecto para tarifas justas, acuerdo al salario, a lo que aumente, pero también para retrotraer. Por eso reitero, mañana va a ser muy importante el capítulo que se juegue en el Congreso de la Nación, porque tal vez la oposición política comienza a tomar en la Argentina de hoy la responsabilidad que no tuvo en estos últimos 2 años, y que es actuar para lo que fue elegida, para hacer oposición, no para cogobernar con el gobierno como muchos intentaron, o como intentan los gobernadores peronistas, traicionando el mandato popular de ser oposición. Y muchas han tratado de cogobernar y han recibido un cachetazo político en la cara. Por eso mañana es muy importante esta demostración de la oposición política en el Congreso para pararse frente a un gobierno que ha demostrado tener insensibilidad, que poco le importa que estas tarifas impagables lleguen a afectar la economía de muchas familias a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay que estar muy atentos a lo que ocurre mañana, reitero, a los diputados que se sienten y a los diputados que están ausentes mañana en el recinto. Tato, Sí. ¿recordás que la semana pasada la oposición le ganó 29 votaciones al oficialismo? Sí, la Cámara de Diputados. Le ganó 29 Sí, oposiciones. pero digamos como No no importa. tenía ese 2/3... No importa. Sí, y también hay que decirlo, esto hay que denunciarlo. La semana pasada ocurrió el papelón político de Mario Negri de la Unión Cívica Radical, que por estar pegado al gobierno votó en contra de un proyecto de él. Exactamente. Papelón político de Mario Negri, los radicales que dijeron no, queremos estar del lado de la gente, como también se ausentó Elisa Carrió. No estuvo presente Elisa Carrió. Por eso mañana hay que estar muy atentos cada vez más a ver en la Argentina de hoy quién está del lado de los que realmente están pasando necesidades y sufren. Además, Gustavo, teniendo en cuenta que el Frente para la Victoria, el peronismo, el Frente Renovador Y la izquierda. y la izquierda están todos de acuerdo,
obviamente no debería pasar nada contrario a lo que quiere la mayoría del pueblo. Por supuesto. Si pasa algo es porque hay negociados, contubernios, que el pueblo argentino no quiere para este país, porque ya hay antecedentes, y esto es algo que está en juego en todos, Por las eso, tarifas que estamos pagando, ¿no? como el gobierno anticipó que va a salir a cooptar voluntades, hay que estar atentos mañana a los que se sientan o dejen de sentarse en el recinto. Silvina Batakis, buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? Se viene Buenas un noches. super miércoles económico, ¿no? Y hay mucha expectativa sobre lo que va a suceder mañana con el tipo de cambio. Y creo que también hubo un esfuerzo muy grande de parte del gobierno de buscar explicaciones en el exterior. Y uno tiene que encontrar las explicaciones de lo que está sucediendo acá en Argentina. Creo que lo que el mercado descuenta, lo que se entiende, es que este gobierno no tiene la forma de tener las reservas suficientes para contener el tipo de cambio y para hacer que este modelo económico que ellos quieren implementar sea sustentable. Tenemos un déficit comercial que el año pasado fue 8.500 millones de dólares, se pronostica que este año puede ser entre 12.000 y 13.000 millones de dólares, es decir que no van a ingresar dólares genuinos por el lado de las exportaciones. Y por otra parte, el aumento en la tasa de interés de Estados Unidos va a ser mucho más difícil que sigan endeudándose como lo venían haciendo. Entonces, cuando se percibe básicamente que no va a haber ingreso de dólares en Argentina, suceden estas cosas. Pero esta percepción está basada en errores y en errores propios del gobierno, pero que tienen un objetivo claro y decidido de parte del gobierno, que es trasladar todo para que los salarios argentinos sean más bajos. Sí, por el eso ajuste es el salario. El ajuste es el salario y tenemos una creación de empleo totalmente precarizado. Claro. Tenemos de cada 10 puestos de trabajo que se han creado en Argentina en estos 2 últimos años, 6 han sido precarizados, una tasa similar a lo que sucede en los países menos desarrollados del mundo, como pueden ser Sudán o Haití, por ejemplo. Ahora, Silvina, lo que el Banco Central se patinó, más de 4.000 millones de dólares para parar un dólar que terminó en 21 el viernes, ¿sirvió para algo? Yo creo que sirvió para los que estaban haciendo esta bicicleta financiera, que se lo llevaron porque consiguieron, afuera. porque consiguieron más dólares con la cantidad de pesos que obtuvieron al sacarlos del EVAC. Si el dólar hubiera aumentado, hubieran conseguido menos dólares. Yo creo que ese es una línea que hay que investigar. ¿Por qué se sostuvo el tipo de cambio si ellos sostienen que en realidad los que sacaron los dólares son los que se les vencían las LEVAC o los que retiran las LEVAC porque iban a pagar más impuestos en Argentina? Porque además ahí, lo hablamos aquí, ¿no? Ahí hubo una jugada también. Recuerdo que no sé si fue el martes o el miércoles que el Banco Central se patinó 1.500 millones de dólares para parar en ese momento el precio del dólar y al día siguiente lo dejó subir. Entonces uno se pregunta, ¿a quién quiso beneficiar el gobierno o el Banco Central en ese interín, patinándose antes y después dejando que suba el dólar? Sí. En esta pérdida de reservas de casi el 10% de las reservas de Argentina, 6.000 millones de dólares entre marzo y abril, hay que investigar bien quiénes fueron los beneficiarios de todos los movimientos que hubieron. Claramente con estos movimientos no se beneficia para nada Argentina. Ni menos el trabajador. Menos el trabajador, porque además, siempre insisto con esto, las tasas de interés no generan puestos de trabajo. Hoy tenemos una economía que está financiarizada. Entonces, mañana estamos todos expectantes de qué es lo que va a suceder, pero todo esto deja pérdidas para todos los argentinos. Silvina, Ahora vamos a seguir. Ahora, ¿me permitís? Ya seguimos, Fernando. Así vamos presentando. Carlos Tomada, ¿qué 1 de mayo vivimos hoy cuando vemos todas las encuestas de opinión donde crece el miedo a perder el empleo, las expectativas económicas son negativas por parte de la población? Perdóname un segundito, yo te contesto ya y voy a saludar a los trabajadores en su día, a todos ellos. Pero estaba mirando todas las pantallas y me gustaría señalar algo más allá de tu pregunta, que es alertar lo que está pasando cada vez más con los medios críticos, ¿no? Todos sabemos las presiones que están recibiendo todos aquellos que no se alinean en términos comunicacionales con el discurso oficial. Bueno, lo estamos sufriendo aquí en carne propia, en este grupo, por ejemplo. Yo digo, este medio, este programa en particular, pero además, en general, digo, menos voces es menos democracia, ¿no? Yo creo que esto lo sabemos todos, sabemos de qué se trata.
y esperemos que no sigan avanzando. Algo que han fue avanzado alertado internacionalmente también, Sí. ¿no? No, claro. Que Argentina está perdiendo parte de su democracia por la pérdida de voces opositoras en la prensa. Y yo vengo recién de estar con Dilma y lo que está pasando en Brasil en términos de amenaza sobre la democracia. Me parece que acá, ¿no? Cuando a tu vecino ves afeitar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Claro. A ver, No, Marcelo, si quieres sumar también a lo que dice Carlos. Señalar mi solidaridad, nuestra solidaridad con los trabajadores, periodistas, técnicos, productores de C5N. Como siempre ocurre en estas situaciones, es el trabajador de prensa el pato de la boda de muchas de estas crisis, y creo que esa defensa del derecho al trabajo, del periodista, del trabajador de prensa, es también la defensa de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no está en los monopolios empresariales que manipulan su situación y su posición de acuerdo al gobierno de turno, sino en el periodista, que al contar con estabilidad laboral y derecho al trabajo, puede ejercer su independencia de juicio con convicción. Gracias. ¿Y Juan? Bueno, como partido piquetero, nuestra plena solidaridad con los trabajadores del Grupo Indalo, de C5N, todos. Rechazar la persecución judicial que está instrumentando hoy el macrismo contra los dueños del grupo. Claramente hay una intencionalidad de, como decía Tomás de Silvina, callar voces opositoras en los medios de comunicación. Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, es muy importante defender la libertad de prensa, la libertad de expresión en nuestro país y señalar que estas causas judiciales están al servicio de perseguir opositores, acallar voces críticas y de tapar los problemas de este país, porque metieron presos nuevamente a Cristóbal López y a De Sousa cuando habíamos tenido este golpe financiero la semana pasada con gravísimas consecuencias para la calidad de vida de los trabajadores del país. Bueno, muchas gracias a todos. Carlos, ¿qué primero de mayo se vive? Vuelvo al 1 de mayo. A ver, lo que estamos viviendo en estos momentos en la Argentina es lo que refleja este 1 de mayo, ¿no? Hubo 1 de mayo en la historia argentina que fueron de celebración o de alegría o de esperanza, por lo menos. Hace un tiempo, estos últimos años, como nos ha pasado en otros tiempos, volvemos a los 1 de mayo necesariamente de lucha, necesariamente de resistencia, porque estamos viviendo lo que es la consecuencia de una concepción de país donde el trabajo parece ser un obstáculo, donde los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son un costo. Y cuando vos encarás el trabajo desde la mirada del costo, lo primero que pensás es en el ajuste. Y no voy a desarrollar todo lo que significa el trabajo, no solamente como dignidad del trabajador, sino también como elemento y factor del desarrollo y de inclusión social. Pero no es solamente el salario el que está afectado, no solamente es ahora la incertidumbre laboral. Sí, el miedo a perder el trabajo. Pero Silvina decía algo que me parece que todavía no se ha hecho suficiente carne. El trabajo que estamos viendo crecer es un trabajo que se viene a sumar a un trabajo precario preexistente, no hay por qué no decirlo, pero que ahora representa la mayoría del empleo que se crea. O sea, hoy el dato la novedad es que el 65, el 70% del empleo que se crea es empleo precario. Es decir, trabajo con menos derechos, trabajo con menos garantía. Por lo tanto, una vida cotidiana que ahora se monta en una total incertidumbre. Hoy los trabajadores y las trabajadoras que consiguen un trabajo no saben hasta cuándo. No saben cuánto le dura, no saben si lo van a tener. La precarización que se ha logrado, ¿no?, en este aspecto. Y quisiera agregar algo, es un proceso que está viviendo el mundo, no es solamente algo propio de la Argentina, es una lucha que viene desde la última crisis capitalista del 2008-2009, donde viene creciendo en el mundo. Y esa es una pelea que tenemos que dar, ¿no? Marcelo, y ahora el gobierno que nuevamente avanza con la flexibilización laboral y con el proyecto de reforma laboral. Sí, en este marco que se está describiendo, ¿no? Sí, efectivamente. En este paquete de reforma laboral apareció ahora esta noticia de ir contra las indemnizaciones, ¿no es cierto?, en forma ya de proyecto de ley, pero además de este proyecto,
hay que decir que se está avanzando de hecho contra las indemnizaciones. ¿Por qué motivo? Por el uso de los recursos preventivos de crisis. Lo tuvimos en Carrefour y hay una escalada de recursos preventivos de crisis que justamente, en nombre de que una empresa tuviera dificultades económicas, imagínate que estamos hablando de multinacionales, es decir, empresas como Carrefour que perfectamente podrían responder con sus recursos a cualquier crisis local, pero se invoca esta figura simplemente para pagarle a los trabajadores el 50% de la indemnización. Claro. Esto es lo que está ocurriendo, es decir, tenemos una reforma laboral de derecho que ya fue al Congreso y una reforma laboral de hecho que se está tratando de hacer avanzar de prepo a través de estos recursos. Sí, bochornoso. Juan, estuvieron hoy en la calle también ustedes con distintas organizaciones sociales, ¿no? Así es. Hubo muchísimos actos y movilizaciones, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. De hecho, como partido piquetero participamos en Neuquén de la marcha de Aten y de los trabajadores de la salud, en el caso de Aten por un reclamo salarial, por un aumento salarial, y en la salud contra un convenio colectivo de trabajo que, como se decía acá, flexibiliza y precariza las condiciones de trabajo de médicos, enfermeras, enfermeros y todos los trabajadores de la salud, en línea con la CUS del gobierno Mauricio Macri. En Salta, con los trabajadores del ingenio del Tabacal, que hicieron una marcha al ingenio contra los despidos. Bueno, en todo el país, formando parte de las movilizaciones y manifestaciones de las y los trabajadores que enfrentan los despidos, la precarización, y desde ya las organizaciones piqueteras que reclaman la emergencia alimentaria, la aplicación de la emergencia social y todos sus reclamos. Y en todas las manifestaciones desde ya el rechazo al tarifazo. Esto que hablábamos recién de que tenemos nuevos tarifazos en la ciudad de Buenos Aires en las próximas, esta semana y la que viene, y lo que vos decías de que el Congreso lo tiene que discutir y que los diputados se tienen que sentar, y no solamente eso, sino que tiene que quedar en claro qué pasa si Macri veta la ley, ¿no? Porque Macri dejó en claro el otro día en una entrevista que él es el tarifazo, que se pueden cambiar ministros, pero que si él sigue siendo presidente, el tarifazo queda. Entonces creo que ahí hay dos conclusiones muy importantes, que son que como Macri es tarifazo, Macri tiene que perder la elección de 2019, y también si Macri llega a vetar la ley que salga contra los tarifazos en el Congreso, tiene que haber un paro nacional, que es lo que planteó Boyacki en el acto. Ahora, este no es un dato menor y quiero discutirlo con los cuatro, ¿no? Esto que Macri defiende a rajatabla a Aranguren frente a todo, el gabinete, asume él el tarifazo. Esto que ahora Macri presenta, la reforma laboral, él la asume. Forma parte también de un proyecto de dónde va a ir la política y la economía, ¿no? Sí, me parece que es una respuesta también a los sectores de poder económico, ¿no? Sí. Yo creo que él está muy convencido de hacia dónde tiene que ir. Y bueno, Juan mencionaba recién que el presidente está dispuesto a vetar si uno va en contra de esto. Pero digo, pensemos hace más de un año cuando se propuso que los trabajadores, si eran despedidos, cobrasen doble indemnización para tratar de que las empresas de alguna forma intenten contener. Esto, por supuesto, fue vetado rápidamente. Hoy vamos a la parcialización de las indemnizaciones y lo que vamos hacia un futuro es a la eliminación completa de las indemnizaciones en Argentina. Entonces, no importa quién es el ministro. La verdad que hay un objetivo claro en la política y decisiones de política económica que van apuntando a concretar un proyecto de país que tiende a la precarización de los trabajos, a la precarización de los salarios y a reprimarizar la economía y a tener una economía financiarizada. Entonces, no importa el organigrama que se piense, no importa cuáles son los ministros, porque a veces se habla mucho de, bueno, si se cambia un ministro pasará tal cosa. La cabeza exacto, es Macri. Hay un objetivo y lo van a cumplir. Porque además acá uno lo estamos analizando todos estos días, digo, el tarifazo va contra los sectores más populares, no se va contra los grupos de poder económico concentrados de la economía. Sí, y además estas discusiones invisibilizan algo que el gobierno inició allá por el 16 de diciembre del año 2015, que fue una reforma tributaria donde se eliminaron un montón de tributos a los sectores más concentrados en Argentina. Y que esto continuó, no fue solamente hacia la soja, hacia el maíz, hacia el trigo, a otros productos de Argentina, sino que además continuó bajando el impuesto a los bienes personales a las personas que más recursos tienen. Un impuesto que es progresivo en el mundo y que se defiende en el mundo, acá en Argentina se elimina a partir del año 2019, con, por supuesto, el arreglo que se hizo para que blanqueen capitales quienes más recursos tienen en Argentina. Entonces,
con una discusión se invisibiliza una parte muy importante de lo que es el déficit, que tiene que ver con los ingresos. Obviamente que cuando se bajan los ingresos y encima se bajan los ingresos de la forma más regresiva que se puede hacer, el déficit empieza a tener otras falencias. Un déficit que se va incrementando también por los servicios que tiene que pagar este gobierno, por los intereses de la deuda exorbitante que ha tomado. Sí, ¿y cómo son? Sí, perdón. Pero todo esto lo que me parece que está generando es un clima de confrontación muy claro. Me parece que el desafío que hay ahora es la conformación de una mayoría, que es lo que nos viene marcando la gente. Digo, lo que pasó con las tarifas ahora y lo que pasó antes con la reforma previsional es la gente en la calle, la movilización en la calle y la unidad de la oposición en el Parlamento, donde todas las fuerzas políticas opositoras coincidieron en el tarifazo, frente al tarifazo y frente a la reforma previsional, es el camino, porque me parece que si se toman estas medidas, lo que no pueden esperar es que no crezca el conflicto social. El conflicto social va a crecer. Obvio. Porque si bajas las jubilaciones, te metes con los mayores adultos, si te metes con la vida cotidiana de la gente con los tarifazos, con los si te docentes, metes con el 15% con los despidos de del la sector paritaria, público, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? No, La respuesta- forzando además esto, ¿no? Forzando todo el Claro. tiempo. No, lo que es interesante, Gustavo, es lo siguiente, lo que vos decías recién, Macri es el tarifazo, es decir, un gobierno cuya supervivencia en este momento depende de que pueda sostener el tarifazo. Hoy salió un pronunciamiento de un foro de convergencia empresarial que es prácticamente una intimación al gobierno, diciéndole acá o se mantiene el tarifazo o se pudre todo. Le ponen condiciones al gobierno. Claro, y en esto inciden varias cosas, por ejemplo el problema de la deuda. ¿Por qué? Porque los proyectos de endeudamiento en dólares que se han armado en el último periodo depende de que el gobierno cobre tarifas en dólares, peajes en dólares, gas dolarizado. Entonces hay todo un sistema de tarifas dolarizado que está atado al proceso de la deuda en dólares. Entonces es un país entero que está sujeto a esta extorsión. Ahora, ocurre lo siguiente, lo que le pide este foro de convergencia empresarial a Macri es que por supuesto vaya a rajatablas con el veto. Y acá viene un problema importante de la oposición, que hoy lo señalamos en nuestro acto del Frente Izquierda en la Plaza de Mayo. Acá no se trata simplemente de que haya un veto y que el gobierno pague el costo político del veto. Acá hay que movilizarse, si efectivamente se produce ese veto, y producir, ¿no es cierto?, una gran acción del movimiento obrero, de los sindicatos, para rechazar el veto y sobre esa base derrotar una política que es inviable para los trabajadores, que es inviable para el conjunto del pueblo argentino, y que, bueno, indudablemente el gobierno quiere sostener de este modo. Acá también la dirigencia gremial, ¿no? Porque Por no nos supuesto. olvidemos que la dirigencia de la CGT Por supuesto. en su conjunto acompañó estas movidas. Hasta No la hemos reforma laboral acompañó. escuchado a la CGT hablar del tarifazo. Bueno, no hubo una respuesta cuando fue el veto a la ley, la que se llamó ley antidespido, ¿no? Exactamente. Y creo que eso Habían debe haber amenazado con servido- un paro y no pasó nada. Debería haber servido como aprendizaje de que no se puede tolerar los vetos presidenciales en temas como estos, ¿no? Nada más ni nada menos con temas que, insisto, afectan la vida cotidiana. No, y en ese sentido, con lo que decía Ramal, me parece que es importante dos cosas. Hace poco Cristina reivindicó públicamente un video de La Izquierda Diario, que es un medio de una de las organizaciones del Frente Izquierda, que muestra cómo la clase obrera francesa, contra el gobierno de Macron, decidió reconectarle el servicio a los usuarios que no lo pueden pagar y desconectárselo a las empresas que despiden trabajadores, como es el caso de Carrefour, ¿no? Que también acá en Argentina está tratando de despedir trabajadores. Cristina entonces está alentando una lucha gigantesca del movimiento obrero en Argentina. En ese punto creo que es más trotskista que el partido piquetero, el Frente Izquierda, la izquierda del Frente, lo digo yo como trotskista, ¿no? Esto que dicen trotsko-kirchnerismo y nos encanta, nos encanta. Y Yasky el otro día, el 27... No le gustó a Ramal. El 27 de abril, Sí, me parece Ramal no no le sé gustó. qué. Pero bueno, el 27 de abril, Yasky dijo, si vetan la ley hay que ir al paro general. Y Micheli tuvo la misma orientación, entonces las dos CTA ya están empujando en ese sentido, los gremios de la Bueno, Corriente hay Federal gremios como Pablo Moyano, ¿no? Pablo Que te Moyano remito el también. otro día De hecho, con él. Camioneros va a ir a proponer al Consejo Directivo La de la CGT. bancaria, que están en una tesitura, digo, que han salido en No. defensa. Yo Porque es lo que llamativo. veo, algunos de los dirigentes que señaló acá Marino, los veo
en la línea de que hay que esperar al 2019. Que puede Ahora, ser el problema tarde, es el ¿no? siguiente, claro, el 2019 va a ser tarde. A este ajuste hay que enfrentarlo ahora y esa fue la línea que hoy defendió el Frente de Izquierda en su acto y la línea que estamos llevando adelante los sindicatos, en las provincias, en todos lados. La pretensión de que una supuesta unidad opositora electoral podría derrotar a este gobierno recién en el 2019 le pavimenta el camino a la reelección de Macri. ¿Es necesario enfrentar este ajuste ahora? Ese es el punto de vista del Frente de Izquierda. Bueno, e indudablemente toda esta pulseada por los tarifazos y por la reforma laboral van a ser episodios decisivos. No, yo creo que los que decimos que hay 2019, que hay balotaje y que en el balotaje se le puede ganar a Macri, somos los mismos que estamos en la calle enfrentando el ajuste. 21 de febrero, Pueblada Obrera contra los despidos. ¿Quién la convocó? La convocó Moyano, la convocó Yaqui. Sí, Moyano cuando terminó el acto dijo, muchachos, Moyano voten y Yaqui, bien el 2019. Después estuvieron en La Pedrera, donde se empezó a armar el Frente Anti-Macri para ganar la elección de 2019. Es el mismo Frente Social que convocó a la marcha de las velas contra los tarifazos y a los ruidazos contra los tarifazos. En el 8M, la Pueblada de Mujeres, todas esas organizaciones, incluyendo las del Frente de Izquierda, estuvimos todos juntos y todas juntas en la calle reclamando todos los reclamos de las mujeres, incluyendo el derecho al aborto. Entonces, estas organizaciones que estamos ya en la calle, de hecho, escuchás a Michel y él dice, tenemos que incrementar los paros y las movilizaciones para enfrentar el ajuste hoy y para en 2019 que no gane Macri. Entonces yo creo que hay dos cuestiones. Si el Frente de Izquierda considera que con paros vamos a lograr que Macri deje de ser ajustador, eso es una ilusión, porque Macri va a ser ajustador. En todo caso lo podemos frenar. Si el Frente de Izquierda dice que con paros vamos a poder echar a Macri antes de 2019, mira, bueno, que lo propongan. Ahora la justificás, pregunta Marino, es, el Frente de Izquierda vos se va justificás sumar a las al frente direcciones para ganarle a sindicales que Macri. no hacen paros. El Frente de Izquierda se va a sumar al frente para ganar a Macri en Marino, 2019. atendeme bien, tu ¿O va a pequeño preferir que grupo, Macri siga gobernando hasta 2023? Justifica Lo que a las tiene que direcciones decir el Frente de sindicales Izquierda si que van a no hacen paros contribuir o hacen a que pares Macri aislados, nada más. continúe en el gobierno después de 2019. Nada Van a hacer más. que Macri pierda, Escuchémonos, que viene bien el debate interesante. Escuchémonos. Lo importante me parece aquí lo que ha pasado a nivel también de la Cámara de Diputados, destacar, ¿no? Por eso a mí me parece esa unidad que se ha producido de la oposición en la Cámara de Diputados me parece que también es lo que hay que destacar, ¿no? Pero porque el factor que unifica... Ya fue con la reforma jubilatoria, también, ¿no? claro. Por eso, yo lo mencioné. Faltaron porque alguna voluntad creo de que ahí, masa ahí desertaron algunos. Creo que ahí se marca... Ahí desertaron algunos. No, está bien, siempre. Está bien. Yo por lo menos lo que creo es que tanto la unidad del peronismo como la unidad de la oposición en las cámaras es lo que más asusta a este gobierno, por eso Y también por eso busca la pelea. ellos están buscando Por eso continuamente busca que la nos pelea. peleemos nosotros dentro del peronismo, que nos peleemos Claro. con el resto de la oposición. Yo creo que lo importante es que hoy hay un pueblo que está movilizado, pero sobre todo hay familias que están viviendo situaciones dramáticas Exacto. en todo el territorio de Argentina, no solamente en Ciudad o en provincia de Buenos Aires, en todo el territorio Pero, argentino. Silvina, acá lo el tema de venimos las mostrando. tarifas, Acá la pérdida venimos de los mostrando ingresos, la angustia es de impresionante. eso, claro. Y también lo que decía Tomada recién, esto de la falta de esperanza que tiene la gente. Nos damos cuenta que volvemos a implementar políticas que nos hacen daño y eso genera mucha angustia en cada una de las familias y en cada una de las poblaciones. No podemos generar la expectativa de la derrota continuamente. Por eso, por lo menos nosotros estamos trabajando para que efectivamente en el año Claro. 2019 tengamos la posibilidad, y creo que podemos concretar, de llegar a un balotaje en donde podamos ganar, pero digo, estamos todos movilizados. Silvina, pero digamos, está claro que no hay 2019 sin 2018. Creo que eso está fuera de discusión, que la pelea se va a dar todos los días y en Seguro. la calle. Digo, es la bronca ciudadana la que de alguna manera está alimentando la confluencia política. Lo del 21 de febrero es de abajo. Digamos, también Pero además, pero ocurre lo siguiente, pero además, Gustavo, una cuestión, yo digo, frente a un gobierno que va por todo, Bueno, pero- está colonizando la justicia a punto tal que anuncia por los medios amigos que el titular de la AFI o que dos agentes de la AFI van a ver camaristas federales para apretarlos. Nadie se pone colorado en este país y nadie sale a denunciar lo que sería un escándalo institucional. Que los jueces son apretados por los servicios de inteligencia. Es decir, es un gobierno que está demostrando que viene por todo. Si la dirigencia política y la dirigencia gremial no se da cuenta de, o están de acuerdo, o son desertores de la responsabilidad que tienen, o
están de acuerdo con lo que está planteando el gobierno. No le digas a Ramal, porque la izquierda es víctima de persecución de la justicia. No, ya lo sé, no se lo estoy diciendo a él. Estoy poniéndolo a Todos peleamos Por porque supuesto, no haya, tenemos no haya dos presos compañeros, políticos, tenemos dos compañeros procesados, Aracaki y Ponce. Ahora, acá hay que entender qué significa una lucha en serio contra este gobierno. Porque el 21 de febrero, que acá se mencionó varias veces, cuando termina el acto, Moyano dice lo siguiente: bueno, ahora votemos bien el 2019, cuando los que habían concurrido allí, en una enorme mayoría de trabajadores, esperaban una continuidad, esperaban que se enhebrara una respuesta de lucha. Acá se mencionó Francia, pero en Francia se está incubando una huelga general contra el plan de flexibilidad laboral, contra la reforma laboral. Entonces, acá lo que está planteado es un verdadero plan de lucha, es decir, una acción de fondo de los sindicatos, de las organizaciones obreras, para derrotar este plan. No hay que confundir eso con las acciones aisladas, con los paros aislados que la dirección sindical de todas las vertientes y de todos los colores está llevando adelante allí. Por eso en el Frente de Izquierda, en el Partido Obrero, defendemos como iniciativa que los sindicatos convoquen a un congreso, a un federal, de delegados de base electos y con mandato de cada lugar de trabajo, que digan, ¿por qué 4 van a decidir por nosotros? ¿Por qué no puede haber una reunión con delegados de base que digan, no, vamos a una lucha a fondo y hay que parar esta reforma laboral? Y el plan de tarifazos con una acción en serio, preparar una huelga a fondo, una huelga general contra este plan. Para hablar de dirigentes que están de acuerdo, vamos a ver lo que hoy planteaba el titular de Guatre, Ramón Ayala, sobre las indemnizaciones. Escuchen, por favor. Hay algo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que es con el blanqueo de todos los trabajadores. ¿Sí? En eso no se discute. Las indemnizaciones no hacen a la cuestión de ayuda ni de rebaja salarial ni nada por el estilo. Como es, si partamos que un trabajador que rinde y que es reconocido nunca es despedido tampoco. Yo conozco mucha gente que ha tenido su primer laburo, su primer trabajo, ha entrado a trabajar y trabajó durante años hasta jubilarse en su primer trabajo. O sea, no es una cuestión de fondo, la rebaja o no de la indemnización, porque la persona que quiere trabajar nadie la despide. Como que no es una cuestión de fondo las indemnizaciones para... Por eso yo me quedo, entendiendo el planteo de Ramal, yo me quedo con la imagen del 21 de febrero, donde en la calle, no necesariamente en el palco, en la calle la confluencia de todos los sectores que hoy confrontan, tanto de la izquierda como de gremios de la CGT, gremios de la CTA, ciudadanos de a pie, todos confluían en una clara confrontación con el gobierno, y es eso lo que va a continuar estando en marcha. Lo estamos viendo, no hay vocación de desactivar, no la puede haber, porque insisto, yo creo que no hay margen, creo que hay, porque el gobierno está dando los pasos de profundizar y de confrontar con la sociedad. Ellos creían que ellos representaban a la sociedad y la sociedad le está diciendo basta. Silvina, y el tema económico, digamos, ¿qué se supone? Que la semana pasada el Banco Central subió nuevamente las tasas, más recesión. ¿Cuánto puede dispararse aún más el dólar? ¿Cómo estás previendo esto? La verdad que han utilizado 2 instrumentos, de los instrumentos que tiene la autoridad monetaria para controlar el tipo de cambio, que fue vender reservas y aumentar la tasa de interés. Quedan instrumentos que son la regulación, que este gobierno se opuso, pero que en muchas partes del mundo se utilizan porque nadie quiere rifar las reservas y no creo que ellos lo quieran utilizar. Y yo recuerdo, con Federico Sturzenegger compartimos profesor en la Universidad de La Plata, Elías Salama, y él decía que cuando uno empieza a aumentar la tasa de interés, por más que vaya infinito, el tipo de cambio es muy difícil manejarlo. Así que creo que están en una encerrona muy fuerte. Hay un informe del senador Juan Manuel Piñoco en la legislatura provincial en donde él alerta
sobre este proceso que se puede generar en el Banco Central con el aumento en la tasa de interés. Y también esto atenta contra los salarios y las paritarias, ¿no? Cuando vos tenés una familia que tiene ingresos docentes, que se le impone un 15% de techo y no tiene posibilidad de ahorro, esto lo comparás con familias que tienen posibilidad de ahorro y consiguen una paritaria, si se quiere, a través de este plazo fijo del 30%. Entonces las desigualdades en Argentina empiezan a crecer. En estos 2 años la desigualdad creció muchísimo en Argentina y esta también tiene que ser una preocupación de todo el espacio opositor. No solamente que se reduzcan los niveles de pobreza, sino que la desigualdad en Argentina tiene que volver a estudiarse para que tengamos un país más igualitario. ¿Y vos crees que el dólar puede seguir trepando? Sí, yo creo que sí, que puede seguir trepando, pero por básicamente esto que decíamos hace un ratito. Por los problemas, el Banco Central no tiene la forma de conseguir dólares genuinos cuando va a tener una balanza exportadora, una balanza comercial que va a ser de 12.000, 13.000 millones de dólares deficitaria. Y le va a costar cada vez más salir al mercado internacional con la Fed, que seguramente en junio anunciará un nuevo aumento en la tasa de interés. Es decir, el marco internacional se le está complicando también para la se complica, Argentina, ¿no? Hay la inestabilidad que se genera en el exterior, por supuesto que afecta a Argentina, pero lo fundamental es este proceso económico que ellos han generado, que no tienen forma de frenarlo y de revertirlo a corto plazo, y que además, por supuesto, creo que ellos no tienen la intención de cambiarlo, pero creo que son las políticas que ellos implementan las que van a hacer que el tipo de cambio siga aumentando, y se prevé que, por supuesto, la inflación para este año esté en un 25% o que sea superior al 25%, y que el tipo de cambio incluso puede llegar a los 24 o 25 pesos. Y el gran perdedor... Sí, perdón. No, yo en relación a lo que decía Silvina, dos cuestiones. Una, ¿quiénes son los que compran dólares? ¿Quiénes fueron los que hicieron esta corrida bancaria? Los socios del gobierno. No es el pequeño ahorrista que fue y compró unos ¿Jugó dólares. el Banco Central para ello la semana pasada? Claro, les entregó dólares subsidiados a los grandes fondos de inversión Y a los extranjeros, que, fondos viendo que el esquema económico que ellos mismos apoyaron y usufructuaron se agotó, se acabó, y entonces salieron a comprar los dólares baratos y comerciarse y ahí comenzar a irse. El círculo rojo de amigos de Macri está desertando del gobierno. Este es el significado de la corrida cambiaria. Y luego, otro elemento del círculo rojo... ¿Está desertando o está ganando? Está haciendo las valijas, está haciendo las valijas, lo cual es señal de una crisis de fondo del planteo económico del gobierno. Y otro integrante del círculo rojo, que son los exportadores agropecuarios, están haciendo un movimiento similar, que es retener la cosecha. Entonces, este es el alcance que tiene la crisis que estamos viviendo, y creo que los trabajadores, cuando ven que sus reclamos están pendientes y que el gobierno viene con una reforma laboral, tienen que ver que un gobierno que no puede contener a su propia base empresarial quiere sostenerla, quiere mantener su favor, mostrando que puede ser fuerte contra los trabajadores. Pero lo que tenemos que ver en el mundo del trabajo es que ese gobierno es precario, tiene pies de barro, está siendo cuestionado por sus propios socios empresariales, y por lo tanto tenemos que ir a una lucha a fondo para defender lo nuestro. Carlos, el gran perdedor, sin lugar a dudas, estamos ya al mes de mayo, pero ya está perdiendo el salario este año, ¿no? Sí, claro, con estos datos que manejaba recién Silvina y lo que se viene cerrando, claro que la mayoría de los convenios se están cerrando con una cláusula de revisión, pero eso ahí hay un problema de relación de fuerzas. Cuando pero no es llegue automático eso. Claro, por eso cuando llegue el momento vamos a ver cómo se salda. Déjame decirte algo en relación a esto. Vos sabés que nosotros llevamos una encuesta de expectativas y eso da un índice. El índice, por la vía de esta información que te quiero dar, el índice ese se está aproximando a los niveles que había en febrero del 2017, o sea, un mes antes del paro general. Está creciendo la incertidumbre. ¿En qué términos? Se reduce la expectativa de conseguir un empleo. Cayó la satisfacción de los trabajadores con respecto a su situación laboral. Se incrementa el temor a perder el empleo, sobre todo en la franja de los jóvenes. Y crece la perspectiva de que el desempleo aumenta. ¿Y qué pasa con el salario? En los salarios aumenta la sensación de que el salario perdió y va a seguir perdiendo en relación a la inflación. Estamos hablando
cuando todavía las paritarias están por la mitad. Entonces, ese escenario es el que tenemos que mirar para hacer prospectiva y para ver qué es lo que viene hacia adelante. Eso es lo que están viviendo los trabajadores. Bueno, recién lo decíamos, Fernando, el índice de confianza, cómo se cayó durante el mes de abril y en la interanual, ¿no? A ver si, Nico, lo teníamos recién para reflejar, que es otro dato que va en coincidencia con lo que está diciendo Carlos Tomás. 13,1% anual. 13,1% anual, y en el mes de abril había caído el índice de confianza. 8,5, 8. ¿Lo tenemos ahí, Nico? 8,7, ¿Cuánto? creo que era 8,7, 8,6. Bueno. Digo, también es otro dato que va en consonancia con lo que vos estás marcando, Carlos, a nivel de expectativa. Yo creo que Las es importante lo que paritarias- vos decís, Gato, porque la caída esta de Macri demuestra una situación de debilidad del Ahí está, gobierno. Ahí está. 8,5 en abril, 13,2% interanual, se desploma la confianza del consumidor también. Sí, Juan. Exacto, y entonces por eso la semana pasada lo que hubo fue un golpe de los especuladores. Un golpe de los especuladores que fueron alimentados por la bicicleta financiera y que están incluso a derecha de Cavallo. Porque son los mismos, sí, porque Cavallo se reunió con Macri, porque ellos dicen, reaparecido, ¿no? no confían en, claro, y no confían que Macri vaya a hacer el ajuste en shock antes de 2019, porque Macri y Peña quieren llegar a la elección de 2019, y por eso quieren que Sturzenegger sea ministro de Economía para apretar, para meter el ajuste en shock antes. Por eso fue una demostración de fuerza lo que tuvimos la semana pasada, que puede continuar esta semana, como decía Silvina. Entonces creo que en función de eso, y como cae la imagen positiva, tenemos que construir el frente anti-Macri, que es la forma de llegar al balotaje, ¿no? Cae la imagen positiva. ¿Cómo hacemos para llegar al balotaje y en el balotaje ganar para que haya 2019 y que se termine este gobierno? Bueno, tenemos que sumar al peronismo, la izquierda, los sindicatos, las organizaciones sociales que luchamos contra el gobierno de Macri. Ese es el camino que podemos desarrollar, porque como vos decís, vienen por todo. Si Macri gana en 2019, lo que pasó hasta ahora no va a ser nada en comparación Si ya a lo es que se viene. dramático, Entonces necesitamos en el ganar. 2019 va a ser tremendo. Totalmente. Bueno, muy interesante, la verdad, las reflexiones de todos. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias por plantear. Estamos frente a un super miércoles económico y también un super miércoles en la Cámara de Diputados. Antes de ir a la pausa, creo que la imagen del día, de la indignación, de la vergüenza, de lo que hizo el intendente Ducoté en frente al drama de los inundados, él, para subir algo, aprovechó al costado de la ruta 8, se subió a un gomón y a un pequeña inundación que había al costado de la ruta 8, el intendente Ducoté se hizo filmar un spot como para decir, estoy recorriendo junto a los inundados. Un bochorno. En una zanja. ¿Será esto? En una zanja. En una zanja al costado de la autopista 8, ahí en Pilar. ¿Será esto también parte del relato de Durán Barba para engañar a los argentinos? Ojo que a veces los botes se hunden, Gato. Sí. Un bochorno realmente. Imágenes de la política que no queremos ver más en la Argentina, usando el drama de miles de hermanos nuestros que están sufriendo las inundaciones. Disimular y simular todo el Sí, tiempo. totalmente. Pausa y volvemos.